Jesús y que podamos realmente entender que si no estamos jugando con Dios y que puede venir la severidad de Dios. Claro que puede ser cortado, puede venir, claro que sí. Claro, Hebreos 12:5 dice: no menospreciemos la disciplina del Señor. Dice: ninguna disciplina al principio parece ser causa de gozo, pero después trae fruto. Amén. Entonces, número uno, no menospreciemos la bondad de Dios. Número dos, no menospreciemos la paciencia de Dios. Y número tres, no menospreciemos la disciplina de Dios, porque si no puede ser cortado. Siempre me acuerdo en Primera de Crónicas, vamos rápidamente a Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 2. Siempre me acuerdo, hay un mensaje muy bueno que yo titulé El suicidio de Saúl. Búsquelo ahí entre los mensajes míos y me impresiona ese mensaje en Primera de Crónicas 10, capítulo 2, versículo 14, que vemos que Saúl, ustedes se acuerdan que era el primer rey de Israel, el hombre alto, el que tenía todo para ser el rey de Israel, y fue escogido sobre todos los hombres como la persona más idónea para el cargo, pero sin embargo ese hombre se amó más él que a Dios. Y dice aquí: cuando Saúl ya estaba en lo último de su tiempo, los filisteos lo seguían para matarlo. Después, ustedes conocen todo el relato de Saúl, cómo desobedece a Dios, cómo Dios lo desecha, cómo quiere matar a David, cómo David llega después al trono y todo lo demás, y los celos de Saúl y Jonatán, que era amigo de David. ¿Te conoces el relato? Dice: y los filisteos siguieron a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de Saúl. Verso 3, 4, vamos a leer hasta el final, 14. Y arreciando la batalla contra Saúl, le alcanzaron los flecheros y fue herido por los flecheros. Verso 4, entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí. Pero su escudero no quiso, él quiso respetar al ungido de Dios hasta el final, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se echó sobre ella y se la atravesó. Cuando su escudero vio a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y se mató. Así murieron Saúl y sus 3 hijos, y toda su casa murió juntamente con él. Y viendo todos los de Israel que habitaban en el valle que habían huido y que Saúl y sus hijos eran muertos, dejaron sus ciudades y huyeron, y vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Sucedió al día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus hijos tendidos en el monte de Gilboa, y luego que lo despojaron, tomaron su cabeza, la cortaron, sus armas, y enviaron mensajeros por todas las tierras de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo. Estos son los enemigos de Dios. Y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza como trofeo, la cabeza de Saúl. Y a mí siempre me duele tanto ver como un hombre de Dios, como un hombre que fue ungido por rey, como un hombre que fue escogido por Dios, termina sus días con su cabeza colgada en un templo pagano, siendo exhibida públicamente. Un hombre que puede comenzar en la voluntad de Dios, en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, puede terminar siendo cortado, porque Dios es un Dios severo que no va a mover un solo dedo si tú no buscas realmente arrepentirte y tener fe. Sino que con la bondad de Dios no se puede jugar, con Dios no se puede hacer eso. Y colgaron la cabeza en el templo de Dagón. Verso 11. Y oyendo todos los de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho de Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a Jabes, y enterraron sus huesos debajo de una encima en Jabes, y ayunaron por 7 días. Ayunaron por 7 días. Saúl, el primer rey de Israel. Músicos, acérquense aquí, todos los músicos, por favor, acérquense aquí.
acérquense aquí, vamos a ir ministrando. Tengo que terminar en punto en la hora. La otra semana vamos a continuar. Saúl, el primer rey de Israel, se amó más a sí mismo que a Dios. Y eso me golpea el corazón. Yo se los he dicho, cómo él se da muerte a sí mismo. Como un hombre de Dios que ha sido escogido por Dios, que ha sido bondadoso Dios con él, me golpea el corazón cómo se da muerte a sí mismo. Y cómo los filisteos le cortaron su cabeza. Cómo los filisteos le cortaron su cabeza. La colgaron en el templo de Dagón. Eso es tan repugnante. Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo. No me diga que no. Que nos tiene que hacer meditar en quién es nuestro Dios y qué estamos haciendo. Esto es un ejemplo de cómo un hombre ungido, llamado a hacer la voluntad de Dios, el día de mañana puede caer. Dice ahí en Romanos 11:22, puede ser cortado. Puede ser cortado. Póngame Romanos 11:22. Mira pues la bondad, pero también dice la severidad de Dios. Está junto. Por eso es que a veces hay tanta incredulidad, porque las personas no le han enseñado bien y simplemente dicen: yo le pido a Dios y no me da, y yo ya estoy desesperado, estoy triste, angustiado, ese Dios no me oye. Como si Dios fuera. Es que tenemos que conocer a Dios. Mira pues la bondad, pero también la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Saúl es uno de los que cayó, pero la bondad para contigo. ¿Cuántos dicen amén? Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Cortado como Saúl. Es impresionante. El día de mañana cualquiera puede caer y ser cortado, porque la bondad de Dios llega un momento en que ya Dios dice: hasta aquí. Es grande en misericordia, es maravilloso el amor de Dios. Pero en la unción de Dios hay personas como Saúl que tienen en poco las cosas de Dios, que tienen en poco la palabra de Dios. Somos cristianos. ¿Cuántos son cristianos? Tenemos que ir a la iglesia. Tenemos que tener un hogar a Cristo como el centro. ¿Qué es eso que nada más cuando me da la gana y hago lo que quiero? ¿Y qué crees? Que Dios es de juguete. Y no es por el pastor Apuy ni por el centro de excelencia. En cualquier parte del mundo donde estés, es el mismo Dios, es omnipresente, es suficiente. La próxima semana le voy a hablar de la suficiencia de Dios. Eso es precioso. Pero ¿cómo es posible que hay personas que tienen tan en poco? Dios está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Su presencia. Tenemos que ser escuderos de su presencia. ¿Cómo me vas a decir que andas desanimado? Por Dios, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos dará a todos lo que le pidan? ¿Cuántos confían en Dios? Eso es confiar en Dios. Confiar en Dios es eso. Que si Dios dice que va a pasar por ti, aunque estés en el valle de sombra y de muerte, Él va a pasar. Él no te va a abandonar. Tus oraciones no son desoídas por Él. Él escucha cada oración tuya, aunque no te va a dar todo lo que tú le pidas en la manera en que tú se le ofreces, pero Él te va a escuchar todas las oraciones y te las va a contestar todas de la manera en que debiste de haberlas pedido, y que van a ser para tu dicha eterna. Yo les he dicho que hay un propósito eterno de Dios para nuestras vidas, Efesios 1:11, y nadie puede cambiar eso.
Saúl